por acá. Ay, Ernesto, ¿por qué me espantas así? ¡Qué bárbaro! Oye, ¿qué estás haciendo, ¿Tienes un nuevo pasatiempo o qué? Uy, estoy aprendiendo a tocar la guitarra, pero estoy muy emocionada por el programa de hoy. Vamos a hablar de logaritmos. La verdad es que cuando los vi en la escuela no me gustaron nada ni les encontraba ningún sentido, pero ahora que entiendo que tiene una relación con las notas musicales y que puedo afinar mi guitarra con ellas, me parece bastante interesante. Oye, a mí me da mucho gusto. Yo estoy muy emocionado porque ya quiero platicar de cómo los logaritmos nos ayudan a medir la magnitud de los sismos. Wow, pues ¿qué esperamos para empezar? A ver, tócanos el cielito lindo. ¿Cómo crees, Ernesto? Apenas estoy aprendiendo. En la Sierra Morena. Lo que define una nota musical es la frecuencia con la que vibra la cuerda, es decir, cuántas veces en un segundo la cuerda sube y baja. Por ejemplo, cuando tocas la quinta cuerda de la guitarra, esta vibra con una frecuencia de 110 veces en un segundo. A esta nota se le llama la 2. Claro, el 2 es porque hay más de un la, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, mi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oye, qué bonita voz, ¿Qué amiga. tal? Exactamente. Hay varias notas a las que les vamos a llamar la. Si esta cuerda la fijamos justo a la mitad y tocamos uno de esos lados, podemos obtener la nota la, pero esta es la nota la 3. La nota la 3 se obtiene con la mitad de longitud de la nota la 2. Por eso va a vibrar el doble de rápido. Es decir, la 3 va a vibrar con una frecuencia de 220 veces en un segundo. Las notas suenan diferente. Desde la antigua Grecia decidieron llamar al sonido que emite la mitad de la cuerda con el mismo nombre. Si nosotros fijamos la mitad de la nota la 3 y hacemos que suene solo la mitad, entonces habremos obtenido otra nota la nota la 4, cuya frecuencia es del doble de la nota la 3, es decir, 440 veces en un segundo. Si pudiéramos seguir presionando a la mitad la cuerda para seguir haciendo sonar solo la mitad, obtendríamos la nota la 5, la 6, la 7 y la 8. Pero nomás hasta ahí, Sí. Un la 9 sería muy difícil de registrar para el oído humano. Mientras que 20 a 20.000 Hz forman los límites absolutos del rango de audición, nuestra audición es más sensible en el rango de frecuencia de 2.000 a 5.000 Hz. En lo que se refiere a la sonoridad, los humanos normalmente podemos escuchar a partir de los 0 decibeles. La frecuencia que tendría un La 9 sería el doble de la frecuencia de un La 8. La frecuencia de un La 8 es el doble de la frecuencia de un La 7, que tiene el doble de la frecuencia de un La 6 y que tiene el doble de la frecuencia de un La 5 y que a su vez tiene el doble de la frecuencia del La 4. Uf, pero qué cansado fue decir eso, Dimara. Es decir, tendría una frecuencia de 14.080 veces por segundo, que ya es muy difícil de escuchar, Decimos que la 3 es una octava mayor que la 2 y así la 8 es 6 octavas mayor que la 2. Medir en octavas a las notas musicales es una escala logarítmica con respecto a la frecuencia, en el sentido en que cada que aumentas una octava, la frecuencia se duplica. Oye, está loquísimo esto de que las escalas musicales cambian de acuerdo a una escala logarítmica, ¿no? Y es que por el rango tan amplio de frecuencias resulta mucho más sencillo usar esta escala que el valor mismo de las frecuencias. Por supuesto. Y eso no es todo. ¿Ubicas a Mersenne? Mersenne, el de los números primos. Claro que lo ubico. Si fue un matemático francés que estudió un subconjunto especial de números primos y que fue promotor de la revolución científica a mediados del siglo XVII. Sí, me lo sé. Ese mismísimo. Gracias a que unos años antes John Napier inventó el concepto de logaritmos, Mersenne pudo resolver un problema que llevaba literalmente milenios sin resolverse. El problema del temperamento igual, que consistía en acomodar a las 12 notas musicales en el intervalo entre cada octava.
Acomodar a las notas permite precisamente que los instrumentos se puedan afinar correctamente. Pues para apenas estar aprendiendo, sí que has aprendido bastante, Dimara, ¿eh? Me parece fascinante que por tanto tiempo la humanidad no pudiera resolver un problema y me parece sorprendente que hay operaciones que antes no se sabían calcular. A veces tengo la sensación de lo que yo puedo hacer en mi calculadora del celular siempre se ha podido hacer, ¿eh? A mí también me parece sorprendente. Aunque sí existen algunos antecedentes de los logaritmos, el concepto no surgió como tal hasta 1613 con John Napier. A él le pareció tan fascinante el tema que escribió un libro solo sobre los logaritmos y fue el principal promotor de esta idea. Claro. Hoy vamos a hablar de logaritmos. Exactamente. Oye, tú dijiste que querías hablar de los sismos y los logaritmos, ¿no? Sí, justamente la magnitud de los sismos se registra usando escalas logarítmicas. Así es. Seguro habrán oído hablar de la escala de Richter M. La escala de magnitud Richter mide el sismo por su tamaño, tomando en cuenta la energía liberada. Es una escala logarítmica arbitraria que asigna un número para cuantificar la energía que libera un terremoto. Denominada así en honor del sismógrafo estadounidense Charles Francis Richter. M es entonces la cantidad de energía que libera el terremoto y es igual al logaritmo en base 10 de la amplitud de las ondas que registró el sismógrafo, más 3 veces el logaritmo en base 10 de 8 veces delta T, menos 2.92. Delta T es el tiempo que tardan en llegar las ondas secundarias a partir del inicio de las ondas primarias. Esta ecuación la podemos simplificar y obtenemos que m es el logaritmo en base 10 de a por delta t cúbica entre 1.62. Los sismógrafos son sensores que detectan el movimiento de la Tierra. Ese movimiento se registra como ondas. Por ejemplo, si la amplitud que recibe el sismógrafo es 10, entonces el sismo sería de magnitud 1. Si la amplitud es de 100, entonces el sismo sería de magnitud 2. Si la amplitud del sismo registrada por el sismógrafo fuera de 10 millones, entonces el sismo sería de magnitud 7. Por ejemplo, el sismo catastrófico de 2017 en Oaxaca fue de 8.2 en la escala de Richter. Es decir, que su amplitud medida en un sismógrafo fue mayor a 100 millones. Como las amplitudes tienen un rango de variación tan grande, de 10 a 100 o 1000 millones, es útil representarlas usando logaritmos. Lo importante a recordar es que por cada unidad que se aumenta en la escala de Richter, se multiplica por 10 veces la amplitud del sismo. Oye, suena súper interesante cómo podemos usar los logaritmos para describir cosas como los sismos y las notas musicales, ¿no? En los sismos, para aumentar una unidad en la escala, multiplicas por 10. Y en las notas musicales, para aumentar una unidad en la escala, multiplicas por 2. Exacto. Eso de multiplicar varias veces el mismo número es hacer exponentes. ¿Te acuerdas cuando intentamos doblar una hoja de papel 103 veces? Ay, ¿cómo olvidarlo? Todavía guardo mis intentos. ¿Qué tal? Ay, me encanta, Dimara. Creo que deberíamos todos de recordar un poco los exponentes, porque los logaritmos son la función inversa de la función exponencial, ¿eh? Creo que Hipatia podría ayudarnos, ¿eh? Hipatia, ¿estás por ahí? Hipatia. Hola Ernesto, hola Dimara. Claro, aquí estoy. ¿Nos podrías recordar qué es eso de los exponentes? Con mucho gusto. La potenciación es una operación que consiste en multiplicar por sí mismo un número principal llamado base, tantas veces como lo indique otro número que se llama exponente. En otras palabras, potenciación es la toma de un número denominado base como factor tantas veces como lo indique otro número denominado exponente. Por ejemplo, 5 a la 3 es 5 por 5 por 5. Cuando vemos esta igualdad, también podemos hacernos la pregunta ¿a cuánto tenemos que elevar al 5 para que nos dé 125? La respuesta a esa pregunta se obtiene calculando el logaritmo base 5 de 125. Por otro lado, cuando yo veo esa igualdad, me puedo hacer la pregunta, ¿qué número tendríamos que elevar a la tercera potencia para obtener 125? La respuesta a esta pregunta se obtiene calculando la raíz cúbica de 125. Esta es la relación que guardan las tres operaciones, exponentes, logaritmos y raíces. Son tres operaciones relacionadas a partir de una misma igualdad que nos dio un exponente. En este caso particular, estamos elevando un 5 a la 3.
Al 5 le llamamos base del exponente y al 3 le llamamos exponente. También podemos escribir esta ecuación como logaritmo. En este caso, al 5 le llamamos base del logaritmo. De la misma manera en la que en la base del exponente podemos poner cualquier número positivo, en la base del logaritmo podemos poner cualquier número positivo. Por ejemplo, el logaritmo base 2. Esta operación nos ayuda a responder a cuánto tenemos que elevar el 2 para obtener un número. Por ejemplo, el logaritmo base 2 de 8 es 3, porque 2 elevado a la 3 nos da 8. Otra operación distinta podría ser el logaritmo base 10. Esta operación nos ayuda a responder a cuánto tenemos que elevar el 10 para obtener un número. Por ejemplo, el logaritmo base 10 de 100 es 2, porque 10 elevado a la 2 es 100. Las funciones logaritmo base 2 y logaritmo base 10 son diferentes. Y hablaremos que hay una relación entre ellas. Pero por ahora es importante notar que si las evaluamos en los mismos números, nos dan resultados distintos. La principal idea de los logaritmos es que son la operación contraria a los exponentes. Por otro lado, es un problema saber cómo calcularlos. Creo que sé de lo que estás hablando. Yo con mi calculadora puedo calcular los logaritmos, pero ¿cómo se hacía antes? Exactamente, Ditmara. Seguramente sus padres, sus tíos o quizá incluso ustedes mismos han calculado logaritmos usando tablas con valores numéricos. Sí, mi mamá tenía unas tablas de un tal Arquímedes Caballero, ¿eh? Así es. Arquímedes Caballero fue maestro de educación primaria en la normal y preparatoria de Ciudad Victoria, Tamaulipas. En 1959 editó sus famosas tablas matemáticas, que incluían los valores numéricos de los logaritmos. Recientemente, estas fueron reemplazadas por las calculadoras científicas. Yo nunca he visto esas tablas, pero no me las imagino. ¿Cómo sabían qué valores y de qué logaritmos poner? Porque los logaritmos tienen diferentes bases y puedes evaluarlos en un rango de valores muy amplio. El logaritmo base 2 de 5 o el logaritmo base 500 de 10,000. De hecho, eso es muy interesante, Ditmara. Los logaritmos cumplen con reglas muy parecidas a las de los exponentes con relación a las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Por ello, solo es necesario tener algunos valores para poder calcular una gran variedad de logaritmos. Eso está muy loco, Hipatia, ¿eh? ¿Crees que podrías contarnos un poco más sobre estas propiedades que tienen los logaritmos? ¡Claro! En lo que me preparo, ¿les parecería bien si vemos la primera parte de la entrevista que le hicieron al físico, músico y escritor Sergio de Régules sobre sismos, música y logaritmos? Suena excelente, vamos a verla. En México tiembla porque gran parte del país está muy cerca de una región de la corteza terrestre donde dos placas tectónicas chocan y se meten una por debajo de la otra. Entonces, en todos los lugares del mundo donde hay esta interacción entre estas placas de las que está hecha la corteza terrestre, que son como piezas de rompecabezas, donde las placas, digamos, chocan o se separan o se meten una debajo de la otra o se rozan, esos son los lugares donde más tiembla. Y México está justamente en la parte de toda la costa del Pacífico, ahí hay una gran trinchera donde choca la placa de Norteamérica con placas oceánicas que están por ahí, y por eso tiembla tanto en México. Los sismos no se pueden predecir, y eso nos lo repiten todo el tiempo, sobre todo en el sismológico, cada vez que hay un temblor, y no se pueden predecir porque no son, por ejemplo, como lanzar una nave a Marte. Ahí en el espacio solo actúa la ley de la gravedad, que es muy simple, y produce trayectorias muy simples y no hay mucho más que incluir. En cambio, en el asunto de los sismos, pues en el subsuelo hay montones de cosas que están pasando, no las conocemos del todo bien ni las podemos medir completamente bien. Entonces, digamos, si juntas el que hay un montón de variables y el que no las conocemos con gran precisión, pues quiere decir que no podemos predecir, no podemos calcular qué va a pasar, ¿no? Hasta ahora el asunto de los sismos sigue siendo en buena medida muy empírico y no hay tanto una teoría concreta que nos diga exactamente qué pasa, ¿no? Entonces eso hace que no se puedan predecir los sismos, nos digan lo que nos digan. La magnitud de un sismo se mide de muchas maneras. Cada vez que hay un temblor, en los medios nos dicen tantos grados en la escala de Richter, y yo quisiera decir rápidamente que la escala de Richter hace tiempo que ya no se usa. Se usan escalas que están basadas
conservan algunas ideas de la escala original de Charles Richter y Benno Gutenberg de 1935, pero ya la escala de Richter no se usa porque tenía una serie de problemas. Entonces la magnitud se mide en términos de distintas escalas. Ahora ya no se dice grados Richter, se dice magnitud 7, magnitud 5.4, ¿no? Y hay distintas escalas complicadas para medirla, todas las cuales se basan en la original de Richter. En matemáticas no solo hablamos de los logaritmos, hablamos de las funciones logarítmicas. Para cualquier base positiva, las funciones logarítmicas cuentan con ser continuas, diferenciables y convexas. No importa qué base tengan, todas las gráficas de funciones logarítmicas cumplen con algunas propiedades. Por ejemplo, que su dominio son los reales positivos sin incluir al cero y la imagen son todos los reales. Según la base del logaritmo, cambia la gráfica de la función. Para bases mayores que 1, entre más grande sea la base, la gráfica de la función se va a ver más aplanada. Pero si las bases de los logaritmos son positivas y menores que 1, entonces la gráfica del logaritmo se invierte. Como para cualquier base se cumple que el logaritmo de 1 es 0, las gráficas de las funciones logarítmicas siempre pasan por el 1,0. Dicho esto, estamos listos para que Hipatia nos cuente sobre cómo calcular los logaritmos. Vamos con ella. Para calcular logaritmos hay que saber que los logaritmos y los exponentes cumplen con reglas duales por ser operaciones contrarias. Estas reglas relacionan a las sumas con las multiplicaciones y a las restas con las divisiones. Lo interesante es que estas reglas nos permiten calcular una gran variedad de los logaritmos conociendo solamente unos pocos valores. Por ejemplo, si sabemos que el logaritmo base 2 de 3 es aproximadamente 1.58, podemos calcular, por ejemplo, el logaritmo base 2 de 18. 18 es 3 por 3 por 2. Entonces, el logaritmo de 18 es el logaritmo de 3 por 3 por 2. Por la regla que cumplen los logaritmos, sería aproximadamente 1.58 más 1.58 más 1, es decir, 4.16. Este ejemplo nos permite ver que con poquitos valores que conozcamos podemos calcular muchos más. Pero con esto no es suficiente, pues en este ejemplo el logaritmo que trato de encontrar tiene la misma base que los logaritmos que conozco. Gracias a la regla de cambio de base, es suficiente conocer el valor de los logaritmos con una misma base para conocer el valor de los logaritmos con las demás bases. Por ejemplo, ahora que sabemos cuánto vale el logaritmo base 2 de 18 y el logaritmo base 2 de 3, podemos calcular el logaritmo base 3 de 18. Lo que podemos ver es que es suficiente con que conozcamos muchos valores de un solo logaritmo para calcular una cantidad enorme de los demás logaritmos. Aunque las notas musicales usan el logaritmo base 2 y la escala de Richter usa el logaritmo base 10, por cuestiones históricas y prácticas, el logaritmo que llamamos logaritmo natural es el logaritmo base e, donde e es la constante de Euler, que aparece en un sinfín de problemas matemáticos, físicos, biológicos, de economía, etc. ¿Quién hubiera dicho que hay logaritmos a los que decidimos llamarles naturales? Los logaritmos naturales aparecen de forma natural cuando nos estamos haciendo preguntas sobre integrales. En otros capítulos hemos platicado que el área bajo la curva de una función se le llama integral definida. Hay una función cuya integral es el logaritmo natural. Por eso, a partir de este hecho, es muy sencillo encontrar numéricamente el valor de los logaritmos. La integral de la función 1 entre x desde 1 hasta s es el logaritmo natural de s. En el cálculo integral se prueba que la integral de la 1 entre x cumple las propiedades de ser el logaritmo para una base. Y después se prueba que esa base es justamente la constante de Euler. La definición del logaritmo natural fue casi 100 años posterior a la definición del logaritmo y la hizo el mismo Leonhard Euler. Pues, ¿qué tan perceptible es la mejora de los logaritmos cuando se usa para afinar instrumentos musicales? Pues yo creo que depende de cómo tengas el oído, ¿no? Yo te puedo decir que mi abuelita, que era pianista, tú dabas una nota y ella te podía decir perfectamente qué nota era sin recurrir a verla en un piano ni a buscarla, ¿no? Entonces hay gente que tiene oído absoluto, pero el oído absoluto también puede ser más y menos fino. Yo te diría que posiblemente
yo mismo, que yo también soy músico, no como mi abuelita, pero también, y yo no detectaría así grandísimas diferencias. Pero finalmente, en realidad la importancia de los logaritmos en la música no es tanto si se nota o no la diferencia entre un instrumento afinado logarítmicamente o no, sino que permitió definir con toda precisión la escala que se usa preferentemente en la música occidental, que es una escala que te divide la octava, que quiere decir las notas que van de un do al do más arriba, ¿no? En exactamente 12 intervalos exactamente iguales. Y esa es la que se usa y no la puedes construir si no usas logaritmos. Entonces, siento yo que no es tanto un asunto de si se percibe la diferencia, sino que los logaritmos permitieron definir con toda precisión la escala que se usa principalmente en prácticamente toda la música que escuchamos todos los días. La música y las matemáticas están muy relacionadas y hay montones de aspectos en los que están relacionadas. El primero y el más simple es la definición de las notas musicales, que el primero que se metió con eso fue Pitágoras hace muchísimo tiempo y lo hacía poniendo cuerdas, ¿no? Y entonces observando que una cuerda tensa da una nota y que si la divides a la mitad da la misma nota pero una octava más arriba. Y a partir de ahí, haciendo proporciones y fracciones y relaciones de longitudes de cuerda, se definieron las notas musicales. Pero además también en la música pues llevamos el tiempo de cierta manera, entonces el tiempo está dividido matemáticamente, las notas están divididas matemáticamente y también uno puede construir música con estructuras matemáticas. Hay por ahí música fractal. Un compositor mexicano que también ha usado la serie de Fibonacci para construir piezas musicales. Entonces a los matemáticos siempre les ha gustado mucho la música y a algunos músicos también les han gustado las matemáticas. Y las relaciones vienen por muchos frentes, ¿no? Sería complicadísimo tratarlo, pero es muy interesante. Y además hay, en efecto, muchos matemáticos que también son músicos. Que los físicos, no es exactamente lo mismo, pero físicos sí hay un montón de físicos famosos que han sido también músicos, como Einstein, que tocaba el violín, o Werner Heisenberg, que tocaba el piano. Y fíjate que no se me ocurren matemáticos, pero sí hay. La escala en la que se acomodan las notas musicales es una escala logarítmica. Además, el surgimiento de los logaritmos permitió resolver el problema del temperamento igual, en el que se le asigna a las notas una frecuencia. Por el enorme rango por el que varía la intensidad de los sismos, usar una escala logarítmica puede resultar útil para describirlos, ¿eh? La definición de logaritmos surge de tratar de resolver una ecuación cuya incógnita es un exponente. Aunque también se puede definir por medio de la integral de la función 1 entre x. A esa función logarítmica le llamamos logaritmo natural. Las propiedades que cumplen los logaritmos nos permiten calcular una gran variedad de valores. Es por esto que es suficiente conocer los valores de un logaritmo. Las gráficas de los logaritmos cumplen con algunas propiedades sin importar cuál sea su base. Hoy nos acordamos de muchos momentos divertidos que hemos tenido en el programa, ¿no? Sí, cuando visitamos el Teatro de las Artes en el CENART para hablar de las escalas musicales, por ejemplo. O cuando tratamos de doblar una hoja 103 veces. O cuando hablamos del área bajo la curva. Si quieren volver a ver estos programas, no olviden unirse a nuestra comunidad y buscarnos en nuestras redes sociales. Adiós, hasta pronto. Hasta la próxima.